Libro segundo. Análisis del espíritu. Nota informativa. Este material convertido a audiolibro ha sido posible gracias a los hermanos que integramos el ministerio Deseando de Dios. Visita nuestro canal y suscríbete. Activa las notificaciones, así estarás enterado de los nuevos videos que iremos subiendo. Capítulo 2. El hombre espiritual. Una persona cuyo espíritu ha sido regenerado y dentro del cual mora el Espíritu Santo, puede ser todavía carnal, puesto que su espíritu puede estar aún bajo la opresión de su alma o su cuerpo. Para poder ser espiritual, tendrá que tomar unas medidas muy precisas y definidas. Hablando en general, podemos encontrarnos con dos grandes peligros en nuestra vida, a pesar de que seremos capaces de vencer tanto el uno como el otro. Estos dos peligros, junto con sus correspondientes triunfos, son: A. Seguir siendo un pecador moribundo o ser un creyente salvado. Y B. Continuar siendo un creyente carnal o convertirse en un creyente espiritual. Tal como es practicable la metamorfosis pecador-creyente, también lo es la metamorfosis carnal-espiritual. El Dios que puede convertir a un pecador en un cristiano dándole su vida, también puede transformar a un creyente carnal en uno espiritual, dándole su vida con abundancia. La fe en Cristo nos convierte en creyentes regenerados. La obediencia al Espíritu Santo nos convierte en creyentes espirituales. Así como la relación de vida con Cristo genera un cristiano, así también la relación apropiada con el Espíritu Santo crea un hombre espiritual. Solamente el Espíritu puede producir creyentes espirituales. Su trabajo es conducir a los hombres a la espiritualidad. En el orden del plan redentor de Dios, la cruz ejecuta la obra negativa de destruir todo aquello que viene de Adán, y el Espíritu Santo, el trabajo positivo de edificar todo lo que viene de Cristo. La cruz hace la espiritualidad accesible a los creyentes, pero es el Espíritu Santo el que los hace espirituales. El significado de ser espiritual es pertenecer al Espíritu Santo. Este es el que refuerza con poder el espíritu humano para que gobierne al hombre por entero. Es por ello que en nuestra búsqueda de la espiritualidad, nunca debemos olvidar al Espíritu Santo. Pero esto no quiere decir que podamos dejar de lado a la cruz, porque la cruz y el Espíritu trabajan juntos. La cruz guía a los hombres al Espíritu Santo, y éste conduce de modo infalible a la cruz. Los dos nunca trabajan por separado. Un cristiano espiritual tiene que conocer experimentalmente al Espíritu Santo en su espíritu. Debe pasar por distintas experiencias espirituales. Para dejarlo claro, las discutiremos de un modo correlativo, aunque en la práctica suelen ocurrir simultáneamente. Haremos unas pocas observaciones sobre cómo ser espiritual, pero no olvidemos lo que hemos aprendido hasta ahora. A esta altura, debiéramos saber ya que lo que nos obstaculiza el alcanzar la espiritualidad es la carne. Así pues, si una persona adopta una actitud adecuada hacia ella, no tendrá dificultades en su progreso. Es cierto, aunque sea sorprendente, que cuanto más avanza uno en su espiritualidad, más conoce a la carne. De no haberla conocido, ¿cómo habría llegado a ser espiritual? Por tanto, no podemos descuidar lo que previamente se ha dicho en cuanto a la carne, puesto que sirve como base para la búsqueda de la espiritualidad. A menos que se trate de modo fundamental a la carne, todo progreso que hagamos será superficial, poco profundo e irreal. Pero si uno sabe cómo resistir a la carne en todos los aspectos,
negando su actividad, poder y opinión, puede ser considerado espiritual. Sin embargo, quisiéramos mencionar algunas medidas positivas que están directamente relacionadas con el espíritu. La división de espíritu y alma. Por medio de Hebreos capítulo 4, versículo 12, vemos que hemos de preguntarnos si vivimos bajo la guía intuitiva del espíritu o la influencia, buena o mala, del alma. La palabra de Dios es la que debe juzgar en este caso particular, porque sólo la espada cortante de Dios puede diferenciar el origen de nuestro vivir. Así como un cuchillo humano corta y separa coyunturas y tuétanos, también la espada de Dios penetra y separa al espíritu y alma más unidos. En principio, esta división puede ser una simple cuestión de conocimiento, pero es esencial que entre en el mundo de la experiencia, pues de lo contrario, no será realmente nunca entendida. Los creyentes han de permitir al Señor que introduzca esta separación de espíritu y alma en su andar cotidiano. No solo deben buscarlo positivamente con la consagración, la oración y el sometimiento a la acción del Espíritu Santo y la cruz, sino que también deben poseerlo como experiencia. Su espíritu necesita ser liberado del círculo de hierro del alma. Estos dos deben ser claramente separados, tanto como lo estaban el espíritu y el alma del Señor Jesús. Ni un ápice mezclados. El espíritu intuitivo necesita ser liberado por completo de cualquier influencia que provenga de una mente o emoción anímica. El espíritu debe ser la única morada y centro de actividad del Espíritu Santo, y debe, por lo tanto, evitársele cualquier perturbación del alma. Las diferentes experiencias resultantes del dividir al hombre externo del interno harán que un creyente sea espiritual. El creyente espiritual se diferencia de los otros en que todo su ser se halla gobernado por su espíritu. Este tipo de control espiritual va más allá de la autoridad del Espíritu Santo sobre el alma y el cuerpo, puesto que significa también que el mismo espíritu del hombre, al haber sido elevado como cabeza del hombre por entero gracias a la labor del Espíritu Santo y de la cruz, ya no se haya gobernado por el alma y el cuerpo, sino que es suficientemente poderoso como para tenerlos sometidos a su gobierno. La división de estos dos órganos es necesaria para entrar en la vida espiritual. Es una preparación indispensable, sin la cual los creyentes siguen afectados por el alma, y por ello siempre persiguen objetivos entremezclados, algunas veces andando de acuerdo con la vida del espíritu, y otras de acuerdo con la vida natural. Su camino no viene señalado por la pureza, puesto que sus principios vitales son el alma y también el espíritu. Esta mezcla circunscribe a los creyentes a un marco anímico que perjudica su camino y frena la obra del espíritu. Si la vida interior y exterior del creyente fuesen definitivamente separadas, de modo que anduviese conforme a la interior, no la exterior, sería capaz de sentir instantáneamente cualquier movimiento de su alma, e inmediatamente podría rechazarlo y evitar su influencia y poder. En verdad, todo elemento perteneciente a lo anímico está manchado y puede manchar el espíritu. Pero al experimentar la partición de espíritu y alma, el espíritu desarrolla su poder intuitivo de un modo más agudo. Tan pronto como el alma se agita, el espíritu sufre y resiste al instante. El espíritu puede incluso ser contristado por la desordenada conmoción del alma de otros individuos. De hecho, será capaz de repudiar el amor anímico o la emoción natural como algo inaguantable. Solo después de haber experimentado esta separación, pueden los cristianos entrar en posesión de un sentido genuino de pureza.
es entonces que son conscientes de que no simplemente el pecado, sino también todo aquello que pertenece a lo anímico, está manchado y mancha, y debe ser resistido. Sí, y es mucho más que saberlo simplemente, porque cualquier tipo de contacto con aquello que es anímico, en uno mismo o en otros, hace que su espíritu intuitivo se sienta manchado y exija una purificación inmediata. Unidos al Señor en un espíritu. En su primera carta a los Corintios, Pablo informaba a sus lectores que cualquiera que se une al Señor es un espíritu con Él. Capítulo 6, versículo 17. Y nótese que no dijo un alma con Él. El Señor resucitado es el espíritu que da vida. Capítulo 15, versículo 45. Su unión con el creyente es una unión con su espíritu. El alma, asiento de la personalidad humana, pertenece a lo natural. Todo lo que puede y debe llegar a ser es un vehículo para la expresión del fruto de la unión entre el Señor y el hombre interior del creyente. No hay nada en su alma que participe de la vida del Señor, sino que es exclusivamente en el espíritu donde esta unión puede realizarse. La unión es una unión de espíritus en que no hay cabida para lo natural. Si se uniera lo natural con el espíritu, sería causa de impureza en la unión de los espíritus. Cualquier acción realizada de acuerdo con nuestro pensamiento, opinión o sentimiento puede debilitar el aspecto experimental de esta unión. Las cosas que son de una misma naturaleza se unen perfectamente. Así como el Espíritu del Señor es puro, el nuestro debe ser tan puro como el suyo, para que así pueda unirse en verdad con Él. Si un creyente se apoya en sus magníficas ideas y no se haya dispuesto a rechazar sus preferencias y opiniones propias, su unión con el Señor no será expresada en la experiencia. La unión de espíritus no permite adulteraciones anímicas. ¿En qué consiste esta unión? Se trata de una identificación con Cristo en su muerte y resurrección. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Romanos capítulo 6, versículo 5. Este versículo explica nuestra unión con Dios como una unión con su muerte y su resurrección. Esto indica simplemente que somos uno con Él. Aceptando su muerte como nuestra muerte, entramos en esta unión con el Señor. Al aceptar adicionalmente su resurrección, nosotros, que hemos muerto con Él, resucitaremos con Él. Al aceptar su resurrección por la fe, nos encontramos en el lugar de la resurrección. Puesto que el Señor Jesús fue levantado de los muertos, de acuerdo al Espíritu de sanidad, Romanos capítulo 1, versículo 4, y fue vivificado en el Espíritu, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18, nosotros también, al unirnos a Él en su resurrección, nos unimos a Él en su Espíritu resucitado. En consecuencia, estamos muertos a todo aquello que pertenece a nosotros mismos y vivos exclusivamente para su Espíritu. Esto requiere que nuestra fe sea activa. Una vez nos hemos identificado con su muerte, dejamos atrás nuestra naturaleza pecadora, y una vez identificados con su resurrección, nos unimos a su vida de resurrección. Así pues, nuestro ser interior que está ahora unido con el Señor, se hace un espíritu con Él. Vosotros habéis muerto mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Romanos capítulo 7, versículos 4 y 6. A través de la muerte de Cristo,
somos unidos a Cristo, incluso en su vida de resurrección. Esta unión nos capacita para servir en la nueva vida del Espíritu, libre de cualquier adulteración. ¡Qué maravillosa es la cruz! Es la base de todo lo espiritual. La meta y objetivo de su obra es unir el espíritu del creyente con el Señor resucitado en un solo espíritu. La cruz debe penetrar hondamente para eliminar lo pecaminoso y natural, de modo que podamos unirnos a la vida positiva de resurrección en el Señor y así ser un espíritu con Él. El espíritu de un creyente, junto con todo aquello que es natural y transitorio en él, precisa el paso por la muerte, de modo que pueda ser purificado y unido después para ser un espíritu con el Señor en la renovación y pureza de la resurrección. El espíritu es unido al espíritu para ser uno con él, y el resultado será servir al Señor bajo el régimen nuevo del espíritu. Romanos capítulo 7, versículo 6. Lo que es natural, de la personalidad y de las actividades animales, ya no tiene lugar en el camino y trabajo del creyente. Tanto el alma como el cuerpo deben, pues, meramente exhibir el propósito, la obra y la vida del Señor. La vida del Espíritu deja su huella en todo, y todo da a conocer el sobreabundante Espíritu del Señor. Esta es la vida de ascensión. El creyente ha sido unido al Señor, que está sentado a la diestra de Dios. El Espíritu del Señor entronizado fluye hacia el Espíritu del creyente, que está en la tierra, pero no es del mundo. Así pues, la vida entronizada es experimentada sobre la tierra. La cabeza y el cuerpo comparten la misma vida. Con tal unión, Él es capaz de derramar el poder de su vida a través del espíritu del creyente. Como una cañería que, conectada a una fuente, es capaz de llevar agua, así también el espíritu del creyente, unido al espíritu del Señor, es capaz de transmitir vida. El Señor no es tan solo el espíritu, sino también el espíritu que da vida. Cuando finalmente nuestro espíritu se ha unido con el espíritu vivificante, se nos llena de vida y nada puede limitar esa vida. Lo necesitamos para triunfar continuamente en nuestro andar cotidiano. Tal unión nos reviste con la victoria del Señor Jesús, nos proporciona el conocimiento de su voluntad e inteligencia, construye y amplía la nueva creación que se elabora dentro de nosotros por la rica afluencia de la vitalidad y naturaleza del Señor. A través de la muerte y la resurrección, nuestro espíritu asciende, incluso tal como el Señor se eleva en lo alto y experimenta los lugares celestiales, habiendo hallado todo lo que es terrenal bajo sus pies. Nuestro ser interior está en continua ascensión, más allá de todo obstáculo o dificultad. Sí, es continuamente libre y renovado, y todo lo discierne con la visión transparente del cielo. ¿Cuán diferente es esta vida celestial en la tierra de aquella que es dominada por la emoción? Este es un tipo de vida que irradia naturaleza celestial y es persistentemente espiritual. Reconociendo el revestimiento del Espíritu Santo. Los hijos de Dios tienen ya al Espíritu Santo actuando dentro de ellos, pero quizá no le han reconocido y no le obedecen. Debieran hacerlo por completo. Debieran saber que esta presencia que mora en ellos es una persona que enseña, guía y comunica la realidad de Cristo en ellos. Hasta que no acepten voluntariamente que su alma es necia y torpe y se hallen dispuestos a ser enseñados, estarán bloqueando la obra de esta persona. Es preciso que le permitan regularlo todo para revelar la verdad.
a menos que sepan en la interioridad de su ser que el Espíritu Santo de Dios mora en ellos y que con su Espíritu esperen su enseñanza, no permitirán que el Espíritu obre en su vida del alma. Solamente cuando cesen de buscar las cosas por su cuenta y solo cuando adopten la actitud del discípulo, podrán ser enseñadas por el Espíritu verdades que serán capaces de absorber. Sabemos que el Espíritu actúa en nosotros cuando nos damos cuenta de que nuestro espíritu, que es mucho más profundo que el pensamiento y la emoción, es el lugar santísimo divino a través del cual entramos en comunión con el Espíritu Santo y en el cual esperamos su comunicación. Cuando le reconocemos y le respetamos, Él manifiesta su poder desde la parte escondida de nuestro ser, extendiendo su vida a nuestra vida anímica y consciente. Los cristianos de Corinto eran de la carne. Exhortándoles a abandonar su estado carnal, Pablo les recordaba repetidamente que eran templo de Dios y que el Espíritu de Dios vivía en ellos. El saber que Él vive en ellos ayuda a los cristianos a vencer su condición carnal. Los cristianos deben saber y entender perfectamente por la fe que Él mora en ellos. No deben contentarse meramente con el conocimiento mental de la doctrina del Espíritu Santo, tal como es transmitida en la Biblia, sino que precisan además conocerla experimentalmente. Será entonces que se entregarán sin reservas a Él para su renovación y someterán toda parte de su alma y de su cuerpo a su corrección. El apóstol les preguntó a los corintios: ¿No sabéis que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera a los Corintios capítulo 3 versículo 16. Pablo parece que se sorprendía de su ignorancia de un hecho tan evidente. Él veía la posesión del Espíritu Santo como la consecuencia elemental de la salvación, de modo que, ¿cómo era posible que se les escapase? Por muy pequeña que sea la medida espiritual del cristiano, incluso tan pequeña como la de aquellos cristianos de Corinto, y hay muchos que no llegan ni a eso, con todo, debería estar seguro de este hecho, pues sin ello seguirá siendo carnal y nunca espiritual. Incluso a pesar de no haber experimentado su presencia, ¿no podrías por lo menos creer que mora en ti? Podemos negarle adoración, respeto y alabanza cuando consideramos que el Espíritu Santo, que es Dios mismo, una de las tres personas de la Trinidad, la mismísima vida del Padre y del Hijo, viene a habitar en nosotros, que pertenecemos a la carne. ¡Qué gracia la del Espíritu Santo al morar a semblanza de carne pecadora, de la misma manera que el Señor Jesús puso una vez sobre él la misma semblanza! El fortalecimiento del Espíritu Santo. Para que el órgano más interior del hombre gane dominio sobre el alma y el cuerpo, y así sirva de cauce para que la vida del Espíritu sea transmitida a los demás, debe haber su fortalecimiento. Pablo ora por los creyentes para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Efesios capítulo 3 versículo 16. Y ora así, porque lo considera extremadamente importante. Pide a Dios que fortalezca por su Espíritu su hombre interior, que es el nuevo hombre en ellos, una vez que han creído en el Señor. Por esto, la oración es para que el espíritu del creyente sea fortalecido por el Espíritu de Dios. De aquí se puede deducir que los espíritus de algunos santos son débiles, mientras que los de otros son fuertes. El que sean potentes o importantes depende de que hayan recibido el fortalecimiento o no lo hayan recibido. Puesto que los de Éfeso ya habían sido sellados con el Espíritu Santo, capítulo 1, versículos 13 y 14, la oración del apóstol
se refiere a una gracia distinta del revestimiento del Espíritu Santo. Su oración nos hace saber que no solo debieran tener al Espíritu Santo morando en ellos, sino también su poder especial inundando su espíritu, para que el hombre interior se haga fuerte. Es muy posible que poseamos un espíritu débil, aún teniendo a Dios morando dentro de nosotros. Los cristianos tienen la necesidad urgente de ser llenados de poder en el hombre interior. Sin embargo, a no ser que se den cuenta de cuán débil es el suyo, no pedirán el reforzamiento del Espíritu Santo. Muchas veces los hijos de Dios son incapaces de levantarse y acudir al llamamiento de Dios para servir, no porque su condición física sea mala, sino porque sus sentimientos son bajos, fríos y reacios. E incluso cuando sus sentimientos son elevados, fervientes y dispuestos, son incapaces de responder porque su cuerpo reacciona perezosamente. Estos fenómenos evidencian la debilidad del espíritu en su dominio sobre el sentimiento y el cuerpo físico. Los discípulos se hallaban precisamente en esta situación cuando estaban en el huerto de Getsemaní. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo capítulo 26, versículo 41. La buena disposición no es suficiente. El espíritu debe ser fuerte. Si está lleno de salud, podrá vencer la flaqueza de la carne. ¿Por qué se apesadumbran y fallan los creyentes cuando están evangelizando? La explicación es la falta de poder del espíritu. Lo mismo se puede decir en el caso de las circunstancias que nos rodean. Muy a menudo somos confundidos por el mundo exterior. Si nuestros espíritus fuesen fuertes, podríamos enfrentarnos a la situación más perturbadora con paz y tranquilidad. La oración es la prueba para la fuerza del hombre interior. Un espíritu fuerte es capaz de mucha oración y de orar con toda perseverancia hasta que llega la respuesta. Un espíritu débil se cansa y su corazón se debilita en la perseverancia de la oración. Un espíritu vigoroso puede seguir adelante en medio de una circunstancia adversa, pero uno que es débil será incapaz de soportar la oposición. Grande es la necesidad de poder en el espíritu para librar la guerra espiritual contra Satanás. Solo aquellos que han fortalecido el hombre interior saben cómo ejercer su poder espiritual al resistir y atacar al enemigo. De otra manera, la batalla será un mero hacer ver, combatida en la imaginación de la mente o en la excitación de la emoción, y quizás con armas de carne y sangre. Para que el hombre interior sea fortalecido con poder por el Espíritu Santo, los hijos de Dios deben cumplir su responsabilidad, rendirse por completo al Señor, abandonar todo aspecto dudoso de su vida, obedecer la voluntad de Dios y creer que Él inundará su espíritu con su poder. Dios contestará esta petición de su corazón sin demora, una vez todos los obstáculos hayan sido eliminados. Los creyentes no deben esperar a ser llenados por el Espíritu Santo, porque ya ha descendido a ellos. Lo único que deben esperar es que ellos mismos cumplan las condiciones para que su espíritu sea llenado de poder. Esto es, que la cruz penetre más profundamente en ellos con una incisión mayor. Si son fieles en obediencia y fe, al poco, el poder del Espíritu Santo saturará su espíritu y fortalecerá su hombre interior para la vida y la obra de Dios. Muchos reciben su poder inmediatamente después de haberse rendido al Señor, porque ya cumplían las condiciones previas para ello. Esta invasión de poder de Dios en nosotros, este relleno de su espíritu, tiene lugar en el espíritu humano. Es el hombre interior, y no el exterior, el que es activado por su poder y se hace fuerte. Es importante que esto sea reconocido,
puesto que nos ayuda a ejercitar una fe simple en nuestro deseo de ser llenos del Espíritu Santo, Gálatas capítulo 3, versículo 14, en lugar de esperar determinadas sensaciones corporales, como por ejemplo agitaciones, sacudidas o ser lanzados al suelo. Pero igualmente los cristianos deben vigilar para no usar la fe como una excusa para no experimentar el recibir el poder del Espíritu Santo. Si las condiciones previas son cumplidas y la actitud de los creyentes es firme, Dios cumplirá su promesa. Tras leer los versículos siguientes de Efesios 3 sobre la aprehensión, conocimiento y relleno, estamos convencidos de que este fortalecimiento de poder en el hombre interior le hace altamente sensible. Como el cuerpo, el espíritu tiene sus propias funciones y vivencias. Antes de la afluencia de poder por parte del Espíritu Santo, es difícil que los creyentes noten el poder intuitivo de su espíritu. Pero más tarde, su fuerza intuitiva es fácil de distinguir y descubrir. Al recibir la energía del hombre interior, su poder intuitivo aumenta. Los creyentes son capaces de sentir sus más leves movimientos. El efecto resultante de tener el espíritu lleno del poder de Dios es concederle pleno dominio sobre el alma y el cuerpo. Cada deseo, pensamiento, sensación e intención es ahora gobernado por el espíritu. El alma ya no actúa de modo independiente, pasa a ser el mayordomo del espíritu. Además, por medio del espíritu del creyente, el Espíritu Santo puede impartir la vida de Dios al hombre sediento y moribundo. Sin embargo, este lleno del Espíritu Santo difiere del bautismo en el Espíritu Santo, porque este último tiene como propósito el servicio, en tanto que el primero resuelve el problema de la vida. Naturalmente, va a afectar al servicio también. Andando según el Espíritu. La transformación de un estado anímico a uno espiritual no garantiza que los creyentes ya no van a andar según la carne de nuevo. Por el contrario, siempre existe el peligro de volver a ella. Satanás está siempre ojo avisor para aprovechar toda oportunidad que pueda hacerles caer de su elevada posición a una vida inferior e inaceptable. Por ello, es necesario que los hijos de Dios estén siempre alerta y que sigan al Espíritu para ser siempre espirituales, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos capítulo 8, versículos 4 al 6. Seguir al Espíritu es andar en sentido contrario a la carne. No seguir al Espíritu es andar según la carne. Muchos cristianos oscilan entre uno y otro. A veces siguen al uno, luego al otro. Deberían andar de acuerdo solo en conformidad con el hombre interior, lo que quiere decir andar según la intuición del Espíritu y ni un instante según el alma y el cuerpo. Si siguen al Espíritu de esta manera, pensarán invariablemente en las cosas del Espíritu, y el resultado será vida y paz. Vivir en el Espíritu significa andar según la intuición. Es tener toda nuestra vida, servicio y actividad en el Espíritu, siempre gobernados y fortalecidos por Él. Esto proporciona vida y paz al santo. Puesto que no puede permanecer en un estado espiritual a menos que ande según el Espíritu, el cristiano debe saber y entender las diferentes funciones y leyes del Espíritu si quiere andar bien. Vivir según el Espíritu es la tarea diaria de todo cristiano. Debiera saber que no puede vivir con el más alto de los pensamientos, ni con los sentimientos más nobles.
Debemos caminar según la guía que nos es concedida por medio de la intuición. El Espíritu Santo expresa su sentimiento a través de la delicada sensibilidad de nuestro espíritu. No opera directamente sobre nuestra mente, induciéndonos a pensar en algo de un modo repentino. Toda su obra la hace en nuestra profundidad más escondida. Si queremos saber su voluntad, debemos conducirnos de acuerdo con la intuición de nuestro espíritu. Algunas veces, sin embargo, podemos sentir algo sin llegar a entender qué significa, qué nos exige, qué nos comunica. Cuando esto nos ocurra, debemos entregarnos a la oración, pidiendo que nuestra mente sea abierta y entienda. Una vez que hemos captado el significado de aquello que hemos percibido intuitivamente, debemos comportarnos en consecuencia. Nuestra inteligencia puede ser iluminada repentinamente para que entienda el significado de la intuición. Pero no hemos de seguir los pensamientos abruptos que se originan en la mente carente de intuición. Únicamente la enseñanza intuitiva es representativa del pensamiento del espíritu. Y esto es lo único que debiéramos seguir. Andar así en el espíritu requiere confianza y fe. Ya hemos visto antes que todas las buenas acciones de la carne muestran una actitud de independencia en relación con Dios. La mismísima naturaleza del alma es independencia. Si los creyentes actuasen de acuerdo con su pensamiento, sentimiento y deseo, no necesitarían pasar tiempo ante Dios esperando su guía. Los que siguen los deseos del cuerpo y del pensamiento, Efesios capítulo 2 versículo 3, no tienen por qué esperar en Dios. A menos que los creyentes no se den cuenta de cuán inútil y extremadamente débil es su búsqueda del conocimiento de la voluntad de Dios, nunca llegarán a cultivar un corazón confiado en Él. Para recibir la guía de Dios en el Espíritu, debemos esperar en Él y renunciar a tener como guías espirituales a nuestros pensamientos y sentimientos. Recordemos que cualquier cosa que hagamos al margen de la confianza en Dios será producto de la carne. Con temor y temblor hemos de esperar en Dios para que nos muestre su guía en las profundidades interiores. Esta es la única manera de andar según el Espíritu. Caminar de este modo requiere fe por parte del creyente. Lo opuesto a la vista y al sentimiento es la fe. Ahora bien, la persona anímica es la que se asegura aferrándose a las cosas que ve y siente, pero la persona que sigue al Espíritu vive por la fe, no por la vista. No será perturbada por la falta de ayuda humana, ni será conmovida por la oposición humana. Puede confiar en Dios incluso en la más absoluta oscuridad, porque tiene fe en Dios. Y es porque no depende de sí mismo que puede creer en el poder invisible mucho más que en su poder propio y visible. Andar según el Espíritu implica la iniciación de la obra por medio de la revelación y la ejecución de la misma a través de la fuerza de Dios. Frecuentemente, los creyentes ruegan a Dios que les dé poder espiritual para una obra que no les ha sido revelada por intuición. Esto es sencillamente imposible, porque lo que es de la carne es la carne. Por otro lado, los creyentes conocen frecuentemente la voluntad de Dios a través de una revelación en su intuición, pero utilizan sus propias fuerzas a la hora de ponerla en práctica. Esto es igualmente imposible, porque ¿cómo pueden empezar en el Espíritu Santo y acabar en la carne? Los que siguen al Señor deben llegar a la conclusión de que no se puede confiar en la carne. Deben reconocer que son incapaces de originar ideas buenas y tienen que admitir que no tienen poder para realizar el trabajo del Espíritu Santo. Todo pensamiento, inteligencia, conocimiento, talento y don, cosas que el mundo tan supersticiosamente adora,
debe ser apartado, a fin de poder confiar en el Señor exclusivamente. El pueblo del Señor debiera persistentemente admitir su propia incompetencia y falta de valor. No debiera iniciar nada sin recibir su orden de Dios, ni intentar ejecutar la voluntad de Dios confiando en las propias fuerzas. Para vivir según el Espíritu, debemos movernos de acuerdo con el delicado sentido de intuición y depender de su capacitación para el cumplimiento de la tarea revelada. Empezaremos bien si seguimos a la intuición en lugar de seguir al pensamiento, sentimiento o afecto. Y acabaremos bien si esperamos en el poder del Espíritu y no en nuestro talento, fuerza o habilidad. Tener en cuenta simplemente que en el momento en que dejamos de seguir nuestro sentido intuitivo, en ese mismo momento empezamos a andar según la carne y acabamos ocupándonos de las cosas de la carne. Esto a su vez inyecta muerte en el espíritu. Solamente si no andamos de acuerdo con la carne, podemos andar según el espíritu. Nuestro objetivo es ser un hombre espiritual, pero no un espíritu. Si reconocemos esta distinción, nuestras vidas no serán nunca mecánicas. Hoy somos seres humanos, y lo seremos eternamente. Empero, el mayor logro de un ser humano es desarrollarse en un hombre espiritual. Los ángeles son espíritus. No tienen alma ni cuerpo. Pero nosotros, los hombres, tenemos los dos. Hemos de ser hombres espirituales, no espíritus. El hombre espiritual debe seguir conservando su alma y su cuerpo. De otro modo, será reducido a un mero espíritu en lugar de un hombre. No. Por hombre espiritual se entiende al que está bajo el control de su espíritu, que se ha convertido en el órgano principal de toda su persona. No nos equivoquemos en este punto. Un hombre espiritual retiene su alma y su cuerpo, ya que el ser espiritual no aniquila estos órganos ni sus respectivas funciones, y estas son las que convierten al hombre en lo que es. Así que, aunque el hombre espiritual no vive por ellos, tampoco los ha reducido a la nada, sino que han sido también renovados a través de la muerte y la resurrección, de tal modo que están unidos al espíritu y se han convertido en instrumentos para su expresión. De aquí que la emoción, la mente y la voluntad permanezcan en el hombre espiritual, pero están enteramente supeditadas a la guía de la intuición. La emoción de un hombre espiritual está por completo bajo la regulación de su espíritu, y no ya al arbitrio de su propio capricho. No bloquea al espíritu ni resiste sus impulsos, porque ya no insiste en sus propias simpatías y sentimientos. La emoción se goza ahora en lo que al espíritu le agrada. Ama aquello que el espíritu dispone. Siente simplemente lo que el espíritu autoriza. Se ha convertido en su vida. Cuando el espíritu estimula, la emoción responde. La mente del hombre espiritual coopera igualmente con el espíritu, sin vagar por su cuenta como en el pasado. No se opone a la revelación del espíritu con razones y argumentos, ni perturba la paz del espíritu con pensamientos confusos, ni se revela contra el espíritu jactándose de su propia sabiduría. Más bien al contrario, la mente coopera por completo con la intuición al avanzar en el peregrinaje espiritual. Si el espíritu descubre alguna revelación, la mente discierne su significado. La mente ayuda al espíritu si éste entra en combate. Si el Espíritu Santo desea enseñar alguna verdad, la mente ayudará al espíritu a entender. El espíritu tiene, no obstante, autoridad para detener la actividad de la mente. El hombre espiritual también conserva su voluntad, aunque tampoco es ya independiente de Dios, sino que decide según los dictados del espíritu
al haber abandonado el yo propio como centro. La voluntad ya no insiste en su propio deseo como antes. Se ha adecuado a la obediencia a Dios. Ya no es dura y orgullosa, sino que ha sido quebrantada. Y es por esto que no puede resistir a Dios o luchar contra Él. Ha sido amansada y ha perdido su naturaleza agreste y díscola. Ahora, cuando el Espíritu recibe una revelación y capta el deseo de Dios, la voluntad lo sigue. Está siempre a las puertas del Espíritu, como un mensajero que aguarda todas sus órdenes. El cuerpo de un hombre espiritual está igualmente sujeto al Espíritu. Puesto que ha sido limpiado con la preciosa sangre de Cristo y sus pasiones y placeres han sido absorbidos por la cruz, puede hoy servir a las órdenes del Espíritu, que se las transmite a través del alma. En ninguna manera induce al alma a sus antiguos pecados a través de los placeres y pasiones, como hacía antes. En cambio, ahora el cuerpo responde rápido a todas las directrices del Espíritu. Este último, gracias a la voluntad renovada, tiene una completa autoridad sobre el cuerpo. Ya se han terminado los días en que el cuerpo oprimía a un débil hombre interior. El espíritu de un hombre espiritual se ha fortalecido y el cuerpo está bajo su poder. En Primera a los Tesalonicenses, el apóstol Pablo describe la auténtica condición de un hombre espiritual. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 5, versículo 23. Por lo que el retraso del hombre espiritual que puede dibujarse según todo lo que se ha dicho hasta este momento es como sigue. 1. Tiene a Dios morando en su espíritu, que le santifica totalmente. Su vida inunda toda su persona, de tal modo que todos sus componentes viven por la vida del Espíritu y funcionan en la fuerza del Espíritu. 2. No vive una vida anímica. Todo pensamiento, imaginación, sentimiento, idea, simpatía, deseo y opinión ha sido renovado y purificado por el Espíritu y ha sido sometido a su Espíritu. Este órgano ya no funciona independientemente. 3. Sigue poseyendo un cuerpo, porque no es un espíritu desencarnado, pero el cansancio físico, el dolor y la necesidad no obligan al espíritu a caer de su ascendido estado. Cada miembro del cuerpo se ha convertido en instrumento de justicia. Para acabar, pues, un hombre espiritual es el que pertenece al Espíritu. Todo el hombre es gobernado por el hombre interior. Todos los órganos de su ser están sometidos a él. Su espíritu es lo que sella su vida como única. Todo procede de su espíritu y él mismo le es completamente fiel. No dice una palabra, ni realiza ningún acto que sea de su propia voluntad, sino que renuncia a su poder natural para poder sacarlo del espíritu. En una palabra, un hombre espiritual vive por el espíritu. Si aún no eres parte del canal Deseando de Dios, suscríbete ahora mismo, dale clic a la campanita y activa las notificaciones, así podrás estar enterado de los nuevos videos que iremos subiendo.